Tonight brings a howl the city won't forget. Spaceship Bats, what's your name? Anne. No mamen, ¿cómo que sí existe el papel moneda en Skull Hills? Me lleva la cachetada. Bueno, visto y hecho está, no lo niego y hasta lo admito. Siendo totalmente honesto, quisiera pedirles una disculpa por semejante salteada de mi parte. Me enfoqué e investigué tanto en fuentes externas del lore que simplemente olvidé revisar el juego original a fondo, y pues nada, me acabo de enterar de la manera más cruda de que sí existe el papel moneda en el mundo de Skull Hills. Me siento estafado por mí mismo y estúpido al mismo tiempo. Lo peor de todo es que soy consciente de que estaba tratando la economía del juego como si fuera un reino medieval cualquiera. Así que, solo por esta vez, me apoyaré un poco para reformar este detalle en la historia con una explicación coherente y arreglar el rumbo. Para corregir la confusión sobre la economía y establecer cómo funciona el dinero a partir de ahora, aquí queda desglosado el valor real de cada divisa en este mundo. 1. El papel moneda y monedas comunes, canopies / moneda local, uso. Es el dinero de uso diario para la población civil. Se utiliza para comprar comida, pagar transporte público, rentas y comercio común en New Meridian. Formatos. Circula tanto en billetes, papel moneda, de distintas denominaciones como en monedas metálicas sencillas para el cambio suelto. Valor. Es la divisa base de la economía moderna. Equivale al dinero común y corriente de cualquier sociedad urbanizada. 2. Monedas metálicas, cobre, latón y zinc. Uso. Es el cambio menor, la morralla / sencillo, que complementa al papel moneda para las compras cotidianas, como el camión, un periódico o una soda. Denominaciones por material. Cobre. Para las denominaciones más bajas, centavos / valores mínimos. Latón y zinc. Para las monedas de valor intermedio dentro del cambio común. Valor. Moneda circulante corriente de uso diario. No son metales preciosos, sino el sencillo que cualquier ciudadano trae en la bolsa. Para ser completamente transparentes con la comunidad y con la lógica de la historia. Al principio de esta obra, la información externa sobre la economía exacta de Skull Hills era bastante escasa y limitada si no te adentrabas de lleno en los modos historia del juego. Al no haber visto aún la escena del juego donde aparece el papel moneda, asumí erróneamente que New Meridian funcionaba con una economía de estilo fantástico / medieval, donde las monedas de oro, plata y bronce eran el pilar del comercio. Al darme cuenta de mi error tras jugar el modo historia de Beowulf, no solo era necesario integrar los billetes, sino también reajustar el valor de las monedas metálicas. Si el mundo ya cuenta con un sistema bancario moderno y papel moneda para transacciones grandes, no tenía sentido que las monedas comunes fueran de oro puro. Por eso, pasaron de ser metales preciosos a metales industriales de uso cotidiano, cobre, latón y zinc, funcionando simplemente como el cambio suelto o la morralla del día a día. Con esta aclaración, cerramos oficialmente el tema de la economía para mantener la historia coherente, pulida y fiel al universo del juego. Pero no prometo nada, capaz y se me olvide parte de la historia o lore al día siguiente. Al abrir los ojos, esperaba que este fuera un día más en este lugar que ahora llamaba casa. Sin embargo, no fui recibido por la luz del sol, ni por el bullicio de la calle o el rugido de los vehículos al pasar. En su lugar, un silencio absoluto y un cielo nocturno despejado, adornado únicamente por las estrellas y un vasto océano, me dieron la bienvenida con la mayor frialdad posible. Miré a mi alrededor, confundido. No había nada. Solo esa penumbra envolvente y un mar que no olía a sal marina, pero que tampoco me hacía hundirme. ¿Qué es este lugar?, murmuré en voz alta. Me puse de pie al mismo tiempo que observaba cómo el agua no me mojaba. Solo, se sentía. Miré por un segundo mi mano derecha, pero no le di mayor importancia. Volví a recorrer el horizonte con la mirada, esperando encontrar al menos un punto de luz que no proviniera de las estrellas. Primero, me envían a un mundo oscuro, entre muchas comillas, donde debo acabar con la Skull Hill y destruir el Skull Art para que un ciclo que ni conozco deje de causar caos, y ahora estoy atrapado en un plano con agua que no moja y donde siempre es de noche. Bueno, eso creo, me quejé, soltando un pesado suspiro. Dejé caer los hombros, sintiendo que toda esta situación no llevaba a ninguna parte. Solo espero que esto termine rápido.
prometemos que será rápido, así que necesitamos que nos escuches, habló una voz bastante familiar a mis espaldas. Me giré de golpe y me encontré con nada más ni nada menos que el par de seres cósmicos que me habían traído a la fuerza a este mundo. Iba a preguntar algo, pero primero escucharé lo que tienen que decir, dije sin darle demasiadas vueltas, sabiendo cómo eran las cosas cuando se trataba de Asaid. Bien, en ese caso no te quitaremos mucho tiempo, respondió Asaid, antes de cederle la palabra a Zarathos. Iré al grano, chico, comenzó Zarathos, dando un paso al frente mientras el reflejo de las estrellas en el agua se distorsionaba a su alrededor. Sabes muy bien que ahora mismo estás desarmado, sin la pistola que te confiscaron hace tiempo y que completamente te dejaron varado. Así que ha llegado el momento de que aprendas a manifestar mi poder. A activar al Ghost Rider. Un silencio pesado se apoderó de mí por un segundo, hasta que la frustración acumulada de tanto tiempo terminó por reventar. Por fin. Exclamé al aire, dejando salir una risa corta, amarga y llena de sarcasmo. Sentí como los hombros se me tensionaban al recordar cada maldito mes de impotencia. Por fin se dignan a soltar algo útil. No tienen idea de lo verdaderamente castrante que ha sido todo esto. Llevar meses enteros atrapado en este lugar, habiendo conseguido un empleo mediocre en un restaurante solo para sobrevivir, limpiando mesas y aguantando tonterías, sin poder hacer absolutamente nada de acción con poderes. Nada. Caminé un par de pasos sobre la superficie líquida, gesticulando con molestia mientras sacaba todo el coraje atorado. Y para colmo, cuando ocurrió esa balacera enorme y el desastre entre esas bandas criminales, ni siquiera pude mover un solo dedo. Estaba ridículamente lejos del caos y, seamos honestos, ni siquiera lo intenté por todo el maldito tema legal y las autoridades rondando. Tuve que tragarme las ganas y quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Así que sí, ya era hora. Y por cierto, no menciones el arma, que aún me pesa. Zarathos escuchó todo con una calma casi burlona, ladeando levemente la cabeza mientras la sombra de su rostro relucía en la penumbra. Ah, sí, no te preocupes, que voy para allá, soltó Zarathos con total desdén, ignorando por completo mi berrinche y pasando directamente al tema principal. Dio un paso firme hacia adelante, tomando una postura mucho más seria. Presta atención, porque no voy a repetirlo. Para invocar mi poder y manifestar las llamas de la venganza, lo primero que tienes que entender es que esto no es una habilidad que activas como si apretaras un interruptor o recitaras un hechizo. Zarathos levantó una mano, y de la nada, una tenue chispa de fuego infernal, de un color naranja profundo y violento, crepitó en la palma de su mano sin quemar el entorno, pero haciendo temblar ligeramente el agua bajo nuestros pies. El poder del Ghost Rider está atado a la esencia misma del juicio. No puedes invocarlo por capricho, ni para lucirte, ni solo para resolver un apuro de logística diaria. Responde al instinto, a la presencia del mal y, sobre todo, a la necesidad de impartir castigo a quienes han derramado sangre inocente. O sea que si un tipo me quiere asaltar en un callejón, ¿el poder reacciona? Interrumpí, tratando de aterrizar el concepto a la realidad urbana. Si ese sujeto tiene sobre su conciencia la culpa de haber causado sufrimiento real, sí. El fuego buscará consumirlo a través de ti, explicó Zarathos, cerrando el puño para apagar la llama. Pero para controlarlo tú mismo sin tener que esperar a que el peligro te acorrale, debes concentrar tu mente en la rabia contenida. Esa misma frustración que has acumulado durante meses, esa impotencia de ver la injusticia y no poder actuar, tienes que encauzarla. Tienes que sentir la quemadura en tu pecho y dejar que el calor suba hasta tu rostro sin miedo a consumirte. Asaid dio un paso al frente, complementando las palabras del ser de fuego con su tono sereno pero severo. Tu cuerpo mortal es el recipiente, David. Si intentas contener el fuego por miedo a perder la razón, te destruirá por dentro. Debes dejarlo fluir, pero manteniendo siempre tu voluntad al mando. En el momento en que despiertes de este estado, la conexión estará establecida. El resto dependerá de qué tan rápido aprendas a dominar la llama antes de que la llama te domine a ti. ¡Uah! Tiempo fuera, detengan la cinta. Interrumpí de golpe, alzando ambas manos en el aire mientras daba un paso atrás con cara de auténtico descolocación. Tanto Zarathos como Asaid se me quedaron viendo. La chispa infernal en la mano del demonio vaciló un segundo, como si le hubieran cortado la corriente a mitad del discurso. A ver, Zarathos, todo eso de la ira justa, la culpa y la frustración suena muy bonito y poético, de verdad, dije, señalándolo con un gesto de confusión total. Pero, eso que estás diciendo ya pasó.
Zaratos inclinó su calavera hacia un lado, haciendo un sonido de chasquido seco en las mandíbulas. ¿De qué demonios hablas, chico? Te estoy explicando el método para canalizar, que ya pasó, te digo. Lo volví a interrumpir, frotándome las sienes. Dices que el poder reacciona al instinto, a la presencia del mal, a la frustración acumulada o cuando alguien te acorrala para hacerte daño, ¿no? Pues déjame decirte que hace meses me acorralaron 2 sujetos armados en un callejón para venderme como conejillo de indias. Y luego un tipo gigante de casi 3 metros me agarró como saco de papas para secuestrarme. Caminé en círculos sobre el agua que no moja, gesticulando con desesperación. Sentí toda la rabia del mundo. Sentí la impotencia, las ganas de quemarlo todo y la rabia acumulada de llevar meses sirviendo mesas en un restaurante. ¿Y sabes qué pasó? Absolutamente nada. Ni una sola chispita saliendo de mis nudillos, ni un poquito de humo, nada. Tuve que resolverlo todo a golpes, llaves de combate y puro instinto militar de mi vida pasada porque tu dichoso poder infernal no dio señales de vida. Zaratos se quedó completamente inmóvil. La llama que coronaba su calavera dio un parpadeo errático, pasando de azul a un tono violeta apagado, visiblemente desconcertado por el reclamo. Miró su propia mano, luego a mí, y por un segundo no brotó ningún sonido de sus fauces de hueso. ¿Cómo que no reaccionó? Murmuró Zaratos, con una voz que perdió toda su majestuosidad e imposición, sonando genuinamente confundido. Estabas en peligro mortal, con ira acumulada, y no se manifestó ni un destello. Te juro por lo que quieras que no sentí nada de lo que estás diciendo. Rematé, cruzándome de brazos y soltando un resoplido cansado. Así que no me vengas con que es así de fácil, porque ya estuve en esa situación y tu sistema falló estrepitosamente. Incluso la silueta estelar de Asaid pareció brillar con un todo un poco más intenso, como si la entidad celestial estuviera volteando a ver al demonio de fuego esperando una explicación lógica. Zaratos se rascó la barbilla de hueso con un dedo de hierro, soltando una tos seca para intentar recuperar la compostura, aunque era evidente que le acababa de romper todo el guión. Y ahora es donde intervengo yo, dijo Asaid con una serenidad casi elegante, rompiendo el incómodo silencio y dando un paso al frente sobre la superficie del agua. Zaratos la volteó a ver con la calavera ladeada, mientras yo solo me crucé de brazos, esperando a ver con qué salía la entidad celestial. Tengo una teoría bastante clara de por qué tu poder no se ha manifestado, Zaratos, y me temo que el problema no es la falta de voluntad ni de ira en el muchacho, continuó Asaid, cruzando grácilmente sus manos de obsidiana. Olvidas un detalle fundamental en la ecuación de este recipiente: la naturaleza de nuestras energías. ¿A qué te refieres?, gruñó Zaratos, recuperando un poco la voz grave. Tú eres una entidad demoníaca nacida del inframundo, y tu poder se alimenta de fuego infernal. Yo, en cambio, soy una entidad celestial de orden divino. Cuando interceptamos el alma de David antes de ser reciclada, te otorgué a ti la libertad de imbuir en él la esencia del vengador, pero yo le concedí mi bendición divina para proteger su mente y cuerpo contra la corrupción del Skullheart y la Skullgirl. Asaid hizo una breve pausa y la pequeña esfera de luz entre sus manos pulsó con un brillo dorado y azulino muy tenue. La energía sagrada y el fuego del infierno son polos opuestos por naturaleza. Es muy probable que la barrera de protección divina que erigí en su alma esté actuando como un aislante o un escudo involuntario. Al detectar la oleada repentina de ira o peligro mortal, la bendición no lo interpretó como una señal para transformar a David, sino como una amenaza externa o un desequilibrio espiritual, y terminó neutralizando tu fuego infernal antes de que pudiera salir a la superficie. Zaratos se quedó en absoluto silencio. Llevó su mano acorazada a la frente de hueso y soltó un bufido de humo azul por las cuencas. ¿Me estás diciendo?, murmuró Zaratos, apretando el puño, que tu escudo celestial básicamente le puso un seguro de transmisión a mi fuego. En términos simples para los mortales. Sí, respondió Asaid con total calma. Tu poder no es defectuoso, y David tampoco falló al intentar reaccionar. Simplemente ambas fuerzas están chocando por el control dentro de su cuerpo. Me quedé mirando a ambos, parpadeando despacio mientras procesaba la explicación. Increíble, solté un suspiro largo, llevándome una mano a la nuca. O sea que tengo un motor infernal de 1000 caballos de fuerza y un freno de mano celestial puesto al mismo tiempo. Con razón no salía ni una chispa. Pero no te preocupes, continuó Asaid, extendiendo la mano para que la esfera cristalina flotara un poco más alto. Tengo una solución para este dilema. Zaratos y yo la volteamos a ver al mismo tiempo.
Si el problema es que la energía divina y el fuego infernal están chocando como aceite y agua, la respuesta no es anular una de las dos, sino fusionarlas, explicó la entidad celestial con serenidad. Si logramos entrelazar mi bendición directamente con las llamas de Zaratos dentro de tu esencia, crearemos una resonancia armónica. Un nuevo tipo de fuego. Un momento, ¿unir energía divina con fuego del infierno? Preguntó Zaratos, entornando las cuencas de su calavera, claramente intrigado pero escéptico. Eso jamás se ha intentado en un recipiente mortal. Y por eso mismo funcionará, aseguró Asait. Este nuevo fuego mantendrá todas las propiedades devastadoras del Ghost Rider, la capacidad de abrasar la carne, el juicio sobre las almas pecadoras y la fuerza bruta del Vengador. Sin embargo, al estar permeado por mi bendición divina, no será una llama puramente destructiva o demoníaca. Asait cerró sus manos sutilmente y la luz de su esfera comenzó a adquirir un matiz plateado y azulino, entrelazándose con destellos dorados. Será una llama de purificación. A diferencia del fuego infernal convencional que solo consume y quema todo a su paso, esta variante bendita tendrá la capacidad dual de destruir el mal y, al mismo tiempo, purificar y restaurar. En el combate directo contra las fuerzas del Skullheart, o las criaturas corruptas de New Meridian, este fuego no solo incinerará a la amenaza, sino que podrá limpiar la corrupción de la carne y del alma de los inocentes afectados por la maldición. Espera, dije, dando un paso al frente al entender la magnitud de lo que decía. ¿Me estás diciendo que si alguien está siendo controlado o mutado por la energía de la Skullheart, estas llamas no lo van a achicharrar, sino que van a limpiar esa mierda de su cuerpo? Exactamente, asintió Asait. Cuando canalices el poder, las llamas no solo arderán para impartir castigo a los culpables, sino que actuarán como una luz sagrada que extingue la pestilencia de la magia negra. Incluso en ti mismo. El fuego no consumirá tu mente ni te dejará caer en la locura sanguinaria que a veces domina a un espíritu de la venganza, porque la parte divina mantendrá tu conciencia completamente clara y enfocada. Zaratos miró fijamente su propia mano, apretando el puño de hierro mientras el fuego azul y violento de su palma empezaba a calmarse, aceptando la idea. Un fuego que juzga y destruye al culpable, pero que limpia y protege al inocente, murmuró Zaratos, dejando escapar una risotada baja y satisfecha. Debo admitir que suena bastante brutal. Una llama sagrada del infierno. Así es, concluyó Asait, mirando fijamente hacia mí. Al levantar la restricción y unir ambas fuerzas, el seguro de transmisión desaparecerá. La próxima vez que necesites invocar la transformación, el fuego no encontrará ninguna barrera en tu alma. Me miré las manos por un segundo, sintiendo como el ambiente en ese océano nocturno empezaba a vibrar de una manera completamente distinta. Pues no se hable más, dije con una sonrisa de lado. Pasemos la prueba y hagamos la fusión de una vez. Pero antes de que cantemos victoria, tengo que hacerte una advertencia importante, intervino Asait, elevando una mano para detener mi entusiasmo. El tono de su voz se volvió sumamente cauteloso, haciendo que la esfera de luz entre sus manos oscilara despacio. Aunque esta es la solución lógica y mi hipótesis sobre el choque de energías es correcta, hay variables que no puedo prever del todo. Para empezar, mi poder y el de Zaratos no provienen del mismo universo ni se rigen bajo las mismas leyes cósmicas. Estamos cruzando esencias de realidades completamente distintas dentro de tu cuerpo. Hizo una breve pausa y continuó con seriedad. Y por si fuera poco, debo ser completamente honesta contigo. Realmente no estoy al tanto de la magnitud total ni de todos los alcances de las habilidades de la Skullheart. Conozco la naturaleza del Skullheart, pero este mundo tiene sus propias reglas y no puedo garantizarte que esta llama de purificación sea un remedio absoluto contra todo lo que ella sea capaz de desplegar. Así que simplemente haré lo que pueda con mi poder y te apoyaré en todo lo que esté a mi alcance, pero el resto dependerá de tu capacidad de adaptación. Zaratos soltó un bufido de humo, pero asintió con la cabeza. En resumen, chico, te estamos dando la mejor herramienta posible, pero no te confíes pensando que eres invencible. Entendido, respondí, asimilando cada palabra con mi mentalidad militar. Con que el fuego deje de trabarse y pueda usarlo cuando la cosa se ponga fea, me basta y me sobra. Hagan lo suyo. Muy bien, sentenció Asait, abriendo los brazos mientras la silueta de obsidiana de su cuerpo empezaba a irradiar una luz estelar brillante y dorada. Prepárate, David. Zaratos dio un paso al frente al mismo tiempo, levantando su puño envuelto en fuego azul e infernal. Ambas entidades extendieron sus manos directamente hacia mi pecho.
En cuanto la luz dorada de Asaid y las llamas demoníacas de Zaratos colisionaron en el centro de mi torso, un estallido sordo retumbó en todo el océano nocturno. No hubo dolor físico, sino una sacudida espiritual masiva, como si mi alma entera fuera desmontada y reensamblada en un milisegundo. Sentí una corriente helada y sagrada recorrer mi espina dorsal, mientras que desde mis entrañas brotaba un calor ardiente, denso y salvaje. Ambas energías chocaron, giraron una alrededor de la otra y, en lugar de repelerse, se fusionaron. El fuego azul e infernal de Zaratos comenzó a tornarse de un blanco incandescente bordeado por chispas doradas y matices carmesí. Un fuego híbrido, imponente y majestuoso que brotó de los poros de mis manos, iluminando la penumbra del agua estática. La sensación de tener un freno de mano en el pecho desapareció por completo. El canal estaba abierto. El poder del Ghost Rider, ahora purificado y potenciado, finalmente fluía sin restricciones a través de mí. Está hecho, resonó la voz combinada de Zaratos y Asaid en mi cabeza, mientras la visión del mar y las estrellas comenzaba a fracturarse en 1000 pedazos de luz. Es hora de despertar. Está hecho, dijo Asaid, mientras la visión del mar y el cielo estrellado comenzaba a fracturarse en 1000 pedazos de luz brillante. Justo cuando todo el plano espiritual empezaba a disolverse y mi conciencia empezaba a flotar de regreso a la realidad, Zaratos dio un paso atrás, se cruzó de brazos y me echó una última mirada con sus cuencas ardientes. Por cierto, chico, soltó Zaratos con un tono despreocupado, como quien recuerda un detalle de última hora, te dejamos unos cuantos regalos de despedida en el mundo real, ya que a partir de ahora estás completamente solo. No esperes más visitas guiadas. Yo parpadeé con cara de espera, ¿qué? Pero antes de que pudiera preguntar a qué carajos se refería con regalos, Asaid me dedicó una suave inclinación de cabeza con esa serenidad suya de siempre. Cuídate, se limitó a decirle a Asaid, con una calma que me dio risa y mala espina al mismo tiempo. ¡Ey, no, esperen! La nada me tragó de golpe. Un jadeo seco se me escapó del pecho al abrir los ojos. El techo de mi departamento me dio la bienvenida, iluminado apenas por el tenue resplandor del sol mañanero que se filtraba por la ventana. Estaba acostado en mi cama, con la sábana revuelta y el corazón latiéndome a un ritmo acelerado, pero la jaqueca y la pesadez que solía sentir después de esos encuentros astrales habían desaparecido por completo. Me incorporé despacio, sentándome en el borde del colchón. Llevé una mano a mi pecho y luego la extendí frente a mi rostro. Ya no había esa sensación de fijación o de seguro trancado en mi interior. Se sentía fluido, como un motor bien afinado listo para encender al primer giro de llave. Menudo par, murmuré para mí mismo, soltando un resoplido divertido mientras me ponía de pie y estiraba los brazos. ¿Estás solo?, dice el tipo de la calavera, como si antes hubiera estado muy acompañado. Sacudí la cabeza, sonriendo de lado, y me dispuse a buscar qué eran esos mentados regalos que Zaratos había mencionado antes de botarme de regreso a la realidad. Al abrir los ojos y mirar aquel techo que ya tenía bastante tiempo acompañándome, no pude evitar soltar un largo suspiro. Lentamente me senté sobre la cama, frotándome los párpados con una de mis manos mientras usaba la otra como soporte contra el colchón. Los seres cósmicos son realmente más raros de lo que uno se imaginaría, o de lo que pensaría de ellos, solté para nadie en particular, rompiendo el silencio del cuarto. Me puse de pie sobre las tablas frías de madera y me estiré un poco. De inmediato noté la diferencia. Esa opresión rara en el pecho había desaparecido. Sentía el cuerpo ligero, sin esa especie de traba que no me dejaba hacer nada. Caminé hacia la pequeña mesa del cuarto mientras terminaba de despertarme. A partir de ahora estás solo, como si antes el señor Calavera me hubiera ayudado en algo, murmuré para mí mismo, soltando una risa amarga. Pero cuando me acerqué a la mesa, me detuve en seco. Ahí, justo al lado de las pocas monedas que me quedaban, había dos cosas que definitivamente no estaban cuando me dormí. El primero era una especie de frasco metálico, pequeño y oscuro, con unos grabados raros que brillaban levemente si los mirabas a contraluz. Al tomarlo se sentía tibio y pesado, pero no tenía la menor idea de para qué servía o qué contenía exactamente. Sin embargo, lo que hizo que me quedara con la boca abierta fue el segundo objeto, envuelto en un pedazo de trapo. Al desdoblar la tela, no lo podía creer. Era mi pistola. La mismísima arma que el oficial Adam y su gente me habían quitado en la base militar. No tenía la más remota idea de cómo demonios le hicieron Zaratos y Asaid para sacarla de una bodega de evidencia militar sin armar un alboroto, pero ahí estaba, impecable, limpia y con su cargador lleno justo a un lado.
Ah no, por fin algo bueno de ti, Zaratos, solté en un murmullo, entre la incredulidad y un alivio enorme. Sopesar de nuevo el arma en mi mano y sentir su peso de verdad me devolvió el alma al cuerpo. Me la enfundé en la cintura, guardé el frasco en la bolsa de la chaqueta y miré hacia la ventana. La mañana ya estaba a pleno sol y el ruido del tráfico de New Meridian empezaba a escucharse desde abajo. Dejé las cosas por un momento y fui directo al baño para darme una buena ducha, quitándome el sueño acumulado y esa sensación rara que siempre me dejaba andar flotando en planos espirituales. Ya con el cuerpo limpio, pasé a la cocina para improvisar un desayuno rápido. Nada elaborado, solo lo suficiente para llenar el estómago antes de irme a trabajar. Al terminar, me dirigí hacia la salida y tomé la chaqueta de siempre. Me la puse, la reajusté sobre mis hombros y, justo cuando estiraba la mano para abrir la puerta, me detuve en seco. Sobre el mueble que estaba justo al lado de la entrada había unos papeles doblados y, a un lado, un manojo de llaves que definitivamente no eran mías, o que al menos no recordaba que estuvieran ahí antes. Tomé primero el montón de papeles para ver qué carajos eran. Al levantarlos, la soltura de los documentos hizo que un objeto pequeño que venía prensado entre las hojas se desorganizara, se deslizara por el borde y cayera directo al suelo, dando un par de giros sobre la madera antes de quedar boca arriba. ¿Y esto?, murmuré, agachándome para recogerlo. Al tomarlo y voltearlo, fue lo primero que vi con claridad. Era una tarjeta plástica, rígida y bien presentada, con un sello oficial grabado en la esquina superior. No me tomó ni 3 segundos con una sola mirada para entender lo que tenía en las manos. Era una licencia oficial de portación para todo tipo de armas de fuego. Tenía mi nombre completo, mi foto y todos los sellos de autorización en regla para no volver a tener problemas legales con la policía ni con la milicia de la ciudad. Solté un bufido, mirando el plástico entre la sorpresa y una sonrisa de lado. ¿Con qué a esto se referían con los regalos?, dije en voz baja, guardando la tarjeta en la billetera. Espera, esto significa que, dije para mí mismo, mientras acomodaba la billetera en mi bolsa del pantalón. Giré la cabeza despacio hacia el mueble y me le quedé viendo fijamente al manojo de llaves que descansaba justo a un lado de donde habían estado los papeles. Dejé escapar una sonrisa de lado, sintiendo cómo se me iluminaba el rostro. ¿Será que? No mames, no me digas que. Sin perder ni un segundo, tomé las llaves, salí casi corriendo del departamento y bajé las escaleras a toda prisa hacia el patio del edificio. En mi cabeza ya me estaba imaginando una motocicleta deportiva negra o mínimo un auto modificado para moverme a gusto por todo New Meridian. Pero al cruzar la puerta principal del complejo y salir a la calle, lo único que me recibió fue una triste pero bonita bicicleta estacionada en el portón, con un bote de pintura fresca, su campanita cromada en el manubrio y una pequeña cadena con candado nuevo. Me quedé congelado a mitad de la acera, mirando la bicicleta en absoluto silencio durante 3 segundos enteros. Ah, solté, parpadeando despacio mientras la emoción se me desinflaba por completo. Una bici. Claro, ¿para qué querría un vehículo a motor el Vengador Fantasma si puede pedalearle bajo el sol? Solté un resoplido cansado, pero no pude evitar soltar una sonrisa amarga mientras caminaba hacia ella. Al menos no tendría que gastar en transporte ni en gasolina. Desaseguré el candado, me subí a la bicicleta y empecé a pedalear resignado en dirección al trabajo. La verdad es que, viéndolo por el lado amable, el trayecto no estuvo tan mal. Me ahorré lo del pasaje y llegué en un tiempo bastante decente a pesar del tráfico mañanero de New Meridian. Apenas encadené la bici afuera del restaurante y puse un pie adentro, la novata me vio cruzar la puerta y, casi instintivamente, se lanzó sobre mí para usarme como escudo humano, agarrándome de los hombros y escondiéndose detrás de mi espalda mientras temblaba de pánico. David, sálvame. Te juro que no fue mi culpa, él se atravesó de la nada y el vaso se me resbaló. Me chilló al oído con la cara pálida. A unos metros, un tipo gordo y malhumorado con la camisa completamente empapada de refresco nos fulminaba con la mirada mientras intentaba limpiarse con un puñado de servilletas. Sin inmutarme ni un solo segundo, me despegué a la chica de encima con bastante tranquilidad, ignorando el drama por completo. Tranquila, habla con el gerente, le dije en tono plano, esquivando sus manotazos desesperados mientras caminaba directo a la zona de empleados. Pasé de largo frente al cliente molesto, entré al vestidor y me puse el uniforme del restaurante, asegurándome de que ni la pistola ni el frasco se notaran debajo de la ropa.
Un par de minutos después salí de nuevo al comedor con la libreta en mano, completamente en modo automático. Sin hacerle caso a la novata que seguía tratando de disculparse con el tipo, me acerqué a la primera mesa. Buenos días, ¿ya saben qué van a ordenar o les doy un momento? Pregunté con mi mejor voz de servicio, listo para iniciar el turno. Sí, joven, dijo la señora con una sonrisa amable. A mí me trae unos panqueques con fruta y un jugo de naranja, por favor. Anotado. ¿Y para el caballero? Pregunté sin inmutarme, manteniendo la pluma sobre la libreta. Justo en ese momento, el tipo de la camisa mojada ya no solo estaba molesto, ahora le estaba gritando al gerente, golpeando la mesa con el puño y haciendo un escándalo que ya estaba incomodando a medio restaurante. En medio de todo ese alboroto, la novata no hallaba dónde meterse. Caminaba en círculos, se jalaba el cabello y me miraba con cara de absoluto auxilio. ¿Y para usted, café negro, té helado u otra bebida? Continué con total tranquilidad. Los dos clientes se me quedaron viendo en completo silencio durante un par de segundos, visiblemente impactados por la paciencia absurda y la calma helada con la que los estaba atendiendo en medio de semejante caos. Café negro, por favor. Y la orden de huevos con tocino, respondió el señor, parpadeando despacio. Excelente. En un momento se los traigo, asentí con una leve inclinación de cabeza. Guardé la pluma en el bolsillo de la camisa, cerré la libreta y me giré despacio hacia donde estaba el desastre. Sophie casi se tropieza con sus propios pies al ver que por fin le prestaba atención. David. Por favor dime qué hago, el señor dice que va a llamar a la policía y el gerente me va a correr. Soltó en un hilo de voz, agarrándose de mi manga con desesperación. La miré de arriba abajo un segundo, soltando un respiro cansado. Sofía, respira. Ve a la cocina, trae un trapo seco, un vaso de agua con hielo y pídele al chef una cortesía de la casa. Ahora. ¿Sí? Voy. Exclamó, reaccionando por fin y saliendo disparada hacia la cocina como si le hubieran encendido un cohete en los pies. Negué con la cabeza en silencio. Llevaba apenas un par de días en el turno y la pobre ya sentía que el mundo se le venía encima por un vaso de soda derramada. Cuestión de tiempo para que agarrara ritmo, o para que el trabajo terminara de aplastarle la inocencia. Pasé la orden de los panqueques y los huevos con tocino a la barra, serví el café negro y el jugo de naranja en una bandeja y regresé a la mesa de la pareja mayor. La entregué con la misma parsimonia de siempre, ganándome una mirada de agradecimiento del señor, que parecía aliviado de ver que al menos alguien mantenía el control en el lugar. A unos metros, la escena del tipo enojado comenzó a enfriarse gradualmente. Sofía regresó temblando con el trapo y la bebida de cortesía, y aunque el sujeto todavía soltó un par de gruñidos sobre el pésimo servicio de la gente joven hoy en día, la intervención del plato gratis terminó por calmarle las fieras. El resto del turno matutino transcurrió entre el chocar de platos, las comandas acumuladas y el ruido constante de la gente entrando y saliendo. Un día común y corriente en New Meridian, o al menos todo lo común que podía ser una jornada laboral antes de que cayera la tarde. Al dar las 3, marqué la salida en el reloj checador, me quité el delantal y me puse de nuevo la chaqueta, asegurándome de reacomodar la pistola en la cintura para que quedara bien oculta. Al salir al callejón trasero por la puerta de empleados para buscar la bicicleta, noté que Sofía estaba sentada sobre una caja de plástico volcada, con los brazos cruzados sobre las rodillas y un resoplido de cansancio pegado a los labios. ¿Sobreviviste?, dije, apoyándome a un lado de la puerta mientras sacaba las llaves del candado. Ella levantó la vista, soltando un resoplido cansado que le levantó el fleco. Casi no la cuento, David, en serio, gracias por no dejar que me hiperventilara ahí adentro. Pensé que el gerente me iba a mandar a la calle en mi primera semana. De nada. Solo no vuelvas a usarme de escudo humano si no quieres que el próximo vaso termine sobre ti, respondí en tono neutro, guardando las llaves en el bolsillo. Me quedé un momento viéndola ahí sentada, con la cara de agotamiento absoluto. La verdad es que me daba un poco igual, pero la duda me rondó por la cabeza antes de destrabar la bici. Por la ropa que llevaba al llegar y el acento que tenía, no parecía la clase de persona que necesitara matarse parado 8 horas por un sueldo mínimo. ¿Y a todo esto, qué haces trabajando aquí?, pregunté, apoyando un pie en el pedal y mirándola de reojo. Tengo entendido que vives por la zona alta. La gente de por allá no suele venir a matarse el lomo sirviendo mesas. Sofía soltó una sonrisa apenada y se acomodó el cabello detrás de la oreja, mirando hacia el piso del callejón. ¿Eso?
suspiró, abrazando un poco más sus piernas. El mes que viene es el cumpleaños de mi mamá. Quiero comprarle algo especial, algo que realmente le guste, pero no quería pedirle dinero a ella ni a mi papá para comprárselo. Quería que fuera 100% de mi esfuerzo, ¿sabes? Comprarlo con mi propio dinero. Hizo una pausa, soltando una risa corta y amarga al recordar el desastre de la mañana. Pero, la verdad no esperaba que fuera tan difícil. La gente se molesta muy rápido, los pies me duelen horrores y estar parada todo el día te agota de una forma que no te imaginas. Escuché su historia con la misma cara de póker de siempre. Un motivo noble, supongo, pero la realidad del mundo real no tenía consideración con las buenas intenciones. Ajusté el agarre en el manubrio de la bicicleta y la miré por última vez antes de empezar a andar. Bienvenida a la vida de los mortales, Sofía, dije con voz plana, dándole la espalda mientras comenzaba a pedalear hacia la calle principal. David, espera. Me gritó desde atrás. Giré ligeramente la cabeza y frené con el pie en el suelo. Todavía sobre la bicicleta, fui dando un par de pasos lentos hacia atrás para quedar de nuevo frente a ella, mirándola con curiosidad. ¿Qué pasó?, pregunté. ¿Tienes, no sé, algún número de teléfono o algo así donde pueda ubicarte?, soltó de la nada, rascándose la nuca con cierto nerviosismo. Por si de verdad el gerente se pone pesado mañana, o por si vuelvo a meter la pata y necesito consejos de alguien que no se entrepanique. Me le quedé viendo un par de segundos. No tengo teléfono, respondí con total honestidad. Jamás me han interesado. Sofía parpadeó un par de veces, parándose de la caja de plástico con cara de no podérselo creer del todo. ¿En serio? En pleno centro de New Meridian y no usas teléfono. ¿Cómo le haces para comunicarte con la gente? No suelo hablar con mucha gente, dije con sencillez, acomodándome en el asiento de la bici. Y siendo sincero contigo, tampoco es que sepa usar uno. Y no era mentira. Esos voluminosos e incómodos teléfonos de teclado o disco que la gente usaba aquí me parecían un estorbo arcaico. Y si hablábamos de los aparatos de pantalla táctil de mi mundo original, bueno, después de haber estado metido en el infierno de la guerra, la tecnología cotidiana era lo último en lo que uno pensaba. Mi memoria sobre ese tipo de cosas estaba prácticamente en blanco. Sofía soltó un respiro, entre divertida e incrédula. Deberías conseguirte uno, al menos de esos baratinos de muro para tu casa. Te salvaría de muchas. Quizá algún día. Por ahora, si necesitas algo, me vas a ver aquí mañana a la misma hora, le dije, dando la vuelta al manubrio. Ve a descansar los pies, Sofía. Te va a hacer falta para el turno de mañana. Esta vez sí empecé a pedalear a paso constante, dejándola atrás en el callejón mientras me internaba en el tráfico de la tarde. El trayecto de regreso fue tranquilo, pedaleando a ritmo constante mientras el sol empezaba a bajar sobre New Meridian. Sin embargo, en cuanto doblé la esquina hacia la calle de mi residencia, la calma se fue directo al carajo. A lo lejos, varios vehículos blindados y camionetas militares bloqueaban el paso. El color negro y los emblemas del grupo táctico no dejaban lugar a dudas. Las garzas negras estaban desplegadas en todo el perímetro. Frené la bicicleta a unos metros de distancia y me quedé observando sin bajarme. No tenía la menor idea de qué demonios estaba pasando, pero la escena era caótica. 2 soldados salían por el portón principal llevando bajo arresto a mi vecino del segundo piso, sujetándolo con fuerza por los brazos mientras el tipo intentaba protestar en vano. Avancé a pasos lentos con la bici a un lado para no llamar la atención. Fue en ese momento cuando la vi. De pie junto a uno de los vehículos principales, supervisando la operación con los brazos cruzados y una postura impecable, estaba la misma mujer que había visto meses atrás en el parque. Esa presencia imponente y helada era inconfundible. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Yo solo me le quedé mirando de reojo, manteniendo la distancia y ajustando el agarre sobre el manubrio de la bicicleta, con la mano izquierda rozando disimuladamente la chaqueta donde llevaba escondida la pistola. Pero la cosa no terminó ahí. Antes de que pudiera asumir que se trataba de un operativo aislado, la puerta del edificio volvió a abrirse bruscamente. Salieron 2 soldados más arrastrando a otro vecino. Y luego a otro. Y tras él, uno más. Prácticamente estaban sacando a media cuadra con las manos esposadas a la espalda, subiéndolos a la parte trasera de los camiones blindados ante la mirada aterrorizada de la poca gente que observaba desde las esquinas. Un soldado con el uniforme táctico del contingente se acercó a paso firme hacia la mujer, cuadrándose antes de hablar.
Ella ni siquiera se molestó en cambiar de postura. Mantuvo los brazos cruzados y la mirada fija en los sospechosos que iban subiendo a los camiones. Señora, el perímetro del inmueble está asegurado, informó el oficial con voz firme. ¿Mantenemos la custodia en la entrada o procedemos con el traslado del primer grupo? ¿Ya son todos los de la lista o todavía queda gente adentro?, preguntó ella sin mirarlo, con un tono frío y autoritario que dominaba por completo la escena. Todavía faltan 2 pisos por revisar, señora. Las inspecciones confirman que casi la totalidad de los inquilinos de este complejo pertenecían a células activas de bandas criminales locales. El edificio era prácticamente un nido. La mujer soltó un leve resoplido, nada sorprendida por el reporte. Sin embargo, el oficial dudó un segundo antes de agregar algo más. Aunque, hay una excepción, señora. Ella inclinó ligeramente la cabeza, devolviéndole la vista con cierta curiosidad. ¿Una excepción? Sí. En el departamento 3B encontramos un caso atípico. Nuestros hombres entraron y registraron la propiedad minuciosamente, pero no hallaron absolutamente nada incriminatorio. Es una vivienda común y corriente. De hecho, ni siquiera cuenta con teléfono de pared o de mueble. Lo único que encontramos sobre la mesa fueron documentos oficiales y licencias totalmente verídicas, que confirman que el residente cumple en orden con todas las leyes de la nación. No hay rastro de afiliación a ningún grupo. La mujer entornó los ojos, analizando la información en silencio durante unos segundos. Que un ciudadano completamente limpio viviera en medio de un nido de criminales sin estar involucrado era, cuando menos, peculiar. ¿Saben al menos cómo luce ese inquilino?, preguntó. Negativo, señora. El ciudadano no se encontraba en la propiedad al momento del operativo, así que no tenemos una descripción visual en el registro de la inspección. La mujer volvió a girar la vista hacia la calle. A unos metros de distancia, camuflado entre la pequeña multitud de curiosos, David observaba todo en absoluto silencio, con las manos sobre el manubrio de la bicicleta y manteniendo la calma intacta. Ella pasó la mirada por la acera, rozando brevemente la figura del muchacho de la bicicleta antes de devolverle la atención a su subordinado, sin sospechar en lo más mínimo que el inquilino común del departamento 3B estaba parado justo frente a ellos. Bien. Desalojen al resto de los detenidos y aseguren la zona. Si el ciudadano no tiene cargos, dejen su departamento intacto. ¿Entendido, señora? El soldado saludó y volvió a toda prisa hacia la entrada del edificio. En cuestión de minutos, la operación avanzó con una precisión impecable. Los soldados de las garzas negras terminaron de despejar el edificio, sacando a los últimos inquilinos en fila y cargando camionetas enteras con evidencia. La mujer observaba la pila de incautaciones que sus hombres iban acomodando sobre las mesas desplegables frente al complejo. Docenas de armas de fuego de tráfico ilegal, sin un solo permiso o documento que respaldara su portación, cargadores modificados, paquetes de sustancias ilícitas y hasta fajos de billetes marcados. El edificio era, sin lugar a dudas, un centro de operaciones del crimen organizado. El mismo soldado de antes se acercó de nuevo a la comandante, quitándose el casco un momento para limpiarse el sudor del rostro mientras miraba el inventario con cierto asombro. Sigo sin creérmelo, señora, comentó el oficial, negando con la cabeza. De todas las personas que habitaban esta guarida, solo había un ciudadano normal. Un solo tipo limpio en medio de semejante pocilga. La mujer no dijo nada, simplemente escuchó con los brazos cruzados, manteniendo esa mirada severa. Sinceramente, me alegra que no estuviera ahí adentro cuando echamos la puerta abajo, admitió el soldado, soltando una risa corta y ligera. Pobre sujeto, imagínese el susto de su vida si regresa del trabajo y se topa con un escuadrón táctico encañonándolo en su propia cocina pensando que es parte de la banda. Menos mal que andaba fuera. A unos metros de distancia, apoyado sobre mi bicicleta entre la gente que miraba el alboroto desde la acera, escuchaba la conversación en absoluto silencio. Manteniendo la cara de póker más neutra posible, ajusté el agarre del manubrio y solté un suspiro casi imperceptible para mis adentros. Vaya suerte la mía por haberme quedado esos minutos extra platicando con Sofía a las afueras del restaurante. Si no, me habría tocado recibir al escuadrón táctico en pijama. Vaya, chico. No esperaba volverte a ver por aquí. La voz de Adam resonó de la nada a un lado mío. Giré ligeramente la cabeza para verlo, pero de inmediato regresé la mirada hacia el edificio, manteniendo la misma cara de póker de siempre mientras veía a los soldados terminar de abordar los camiones.
Hola, Adam, dije en un tono plano, casi en automático. Adam se me quedó viendo un momento, extrañado por la absoluta indiferencia con la que estaba presenciando semejante despliegue militar frente a mis ojos. Dio un par de pasos hacia mi lado, cruzándose de brazos mientras echaba un vistazo al alboroto. ¿Y esa cara? ¿Qué te pasa?, preguntó con curiosidad, inclinando la cabeza. Digo, entiendo que no es común ver a las garzas negras rodeando un edificio de departamentos, pero parece como si el espectáculo te diera igual. No pestañeé. Mantuve la vista fija en la puerta principal del complejo y solté la respuesta de la forma más directa y seca posible. Yo vivo ahí. Adam se me quedó viendo petrificado. Tardó como 2 segundos enteros en procesar lo que acababa de salir de mi boca, pasando de la curiosidad a una cara de absoluto descolocación. ¿Cómo que vives ahí?, soltó, alzando la voz un tono más de lo normal antes de bajarla rápido y voltear a ver a los soldados. Espera, entonces tú eres el tipo del departamento 3B, el único que no terminaron subiendo a la camioneta como criminal. El mismo, respondí sin mover un solo músculo del rostro, apretando apenas el freno de la bicicleta. Adam dejó escapar un silbido corto entre los dientes, negando con la cabeza mientras se pasaba una mano por el rostro, entre divertido y genuinamente impresionado por mi suerte. «Qué suerte, chico, si hubieras llegado 10 minutos antes, te habrían tirado al suelo con una docena de rifles, apuntándote a la cabeza antes de pedirte la identificación. Vivías prácticamente sobre un polvorín y ni te enteraste». O si me enteré y simplemente no me metía en sus asuntos, corregí en voz baja, acomodándome en el asiento para luego bajarme. De todos modos, lo único que me importa es si puedo pasar a dormir o si estos tipos van a acordonar la entrada toda la noche. Adam soltó una risa ligera, echándole una mirada al oficial que terminaba de dar órdenes al resto de las garzas negras. Dado que eres el único tipo limpio de todo el bloque, dudo que te pongan traba para entrar a tu casa. Pero eso sí, creo que a partir de hoy vas a tener el edificio entero para ti solo. Mejor, dije, comenzando a caminar con la bicicleta hacia la entrada. Menos vecinos ruidosos a los que aguantar. Adam se quedó en silencio durante unos segundos, viéndome alejarme apenas un par de pasos con la bicicleta. La sonrisa divertida que traía en la cara se transformó en una expresión de extrañeza, como si estuviera intentando descifrar un acertijo. «Oye, muchacho», comenzó a decir, rascándose la nuca mientras soltaba un suspiro corto. Me detuve y giré la cabeza para escucharlo. La verdad es que casi ni nos conocemos, apenas sabemos nuestros nombres, admitió, mirándome de arriba a abajo con una mezcla de respeto y desconcierto. Pero es increíble, tienes la edad de un joven y hablas como si fueras un viejo cansado de 80 años. Te lo juro, por tu forma de ser y por cómo te da igual todo, parece que hay un adulto atrapado dentro de tu cuerpo. Solté un bufido ligero por la nariz, acomodando el manubrio. La vida te hace madurar a la fuerza, señor Adam, respondí con voz neutra, sin darle más vueltas al asunto. Además, mantener la calma ahorra muchos problemas. Pues sí, no te lo niego, sonrió de lado, levantando una mano a modo de despedida. En fin, entra a tu palacio desierto, viejo. Nos vemos luego. No respondí, solo asentí levemente y seguí caminando con la bicicleta hacia la puerta del edificio, listo para encarar a los soldados y recuperar mi departamento. Y por cierto, eres pésimo mintiendo, agregué antes de dar el siguiente paso, viéndolo de reojo. Como si de verdad te hubiera contado mi historia. Adam soltó una carcajada corta y se encogió de hombros con total frescura. Uy sí, claro, como si esa fuera la verdad, respondió rodando los ojos con diversión. Pero bueno, quédate con tu gran misterio si te hace sentir más interesante. Negué con la cabeza en silencio, dejando escapar una leve mueca que bien podía pasar por una sonrisa, y seguí caminando hacia la entrada del edificio. Los soldados que quedaban resguardando el portón me vieron aproximarme. Saqué la identificación y los documentos de arrendamiento de mi bolsillo antes de que me hicieran la primera pregunta. Tras una revisión rápida de un par de minutos y una confirmación por radio de que el departamento 3B efectivamente era completamente mío, me dejaron pasar sin mayor drama. Subí las escaleras arrastrando la bicicleta por los escalones. El silencio en los pasillos era absoluto, casi irreal comparado con el ruido habitual de radios, discusiones y pisadas pesadas que solía haber a todas horas. Sin vecinos alrededor, el piso se sentía extrañamente espacioso. Entré a mi departamento, dejé la bicicleta apoyada junto a la pared y cerré la puerta con candado.
Me quité la chaqueta, saqué la pistola para dejarla sobre la mesa de noche y me dejé caer de espaldas sobre la cama, mirando al techo. Por primera vez en meses, no había un solo ruido en todo el edificio. Era una tranquilidad extraña, pero al menos la noche prometía ser tranquila. Sin cenar y con el cansancio del turno acumulado en la espalda, me quedé dormido casi de inmediato. El sueño no duró demasiado. Justo cuando la luz del amanecer comenzaba a colarse por la ventana, me despertó un estruendo brutal que jamás había escuchado en ese edificio. El suelo tembló, el marco de la puerta crujió y, antes de que pudiera incorporar en la cama, el techo justo frente a mí cedió por completo. Un pedazo enorme de concreto y yeso cayó al suelo en medio de una nube densa de polvo, dejando un agujero enorme hacia el piso superior. Entre los escombros y el polvo suspendido en el aire, una figura tosió estrepitosamente. Era uno de aquellos tipos con casco táctico y máscara que habían estado en el operativo de la noche anterior. Aparentemente se había quedado revisando el departamento de arriba y el suelo viejo no aguantó el peso. El sujeto se sacudió los escombros de los hombros, se puso de pie con torpeza mientras comprobaba que no tenía ningún hueso roto y, al levantar la vista, se topó directo con mi mirada. Yo ni me había levantado de la cama, solo me le quedé viendo fijamente con la misma cara de póker de siempre, cubierto de una ligera capa de polvo blanco. Disculpa, dijo el tipo con la voz ahogada tras la máscara, levantando una mano en gesto de disculpa, mientras miraba el enorme hueco en mi techo. Creo que el piso de arriba no estaba muy firme. No le dije absolutamente nada. Simplemente me le quedé viendo en completo silencio desde la cama, esperando que la nube de polvo terminara de asentarse. El sujeto se quedó parado a mitad de mi cuarto, claramente incómodo por mi falta de respuesta. Pero entonces, un olor químico y penetrante comenzó a llenar la habitación. No era polvo ni humedad, era una mezcla rancia y amarga que me hizo picar la garganta al instante. Fruncí el ceño, sintiendo como una pequeña vena se me marcaba en la frente. La poca paciencia con la que había despertado se fue directo al carajo. ¿Eso es droga?, pregunté alzando la voz más de lo normal, con un tono de evidente molestia mientras me sentaba en la orilla de la cama. El tipo de la máscara dio un paso atrás, asustado por el repentino cambio en mi tono de voz, y miró rápidamente hacia el montón de escombros en el suelo. Ese sí. Es decir, al parecer sí, admitió el soldado apresuradamente, señalando con la mano hacia los pedazos de concreto. Parece que al colapsar el piso de arriba se rompió uno de los paquetes que los criminales tenían escondidos entre las vigas. La bolsa se reventó con el impacto. Me pasé una mano por la cara, soltando un respiro pesado y caliente. De todas las cosas que podían caer del techo a primera hora de la mañana, tenía que ser un soldado torpe y un cargamento de sustancias ilícitas. ¿Puedes, por favor, llamar a tu superior? ¿O a quien sea que esté a cargo de esto?, pedí con la voz apagada, soltando un respiro derrotado mientras me frotaba las sienes. Porque ahora sí me queda claro que me quedé sin casa. Me puse de pie despacio para salir del alcance del polvo. Apenas di 2 pasos lejos de la orilla, se escuchó un crujido seco en lo que quedaba del techo. ¡Crack! Un bloque enorme de concreto se desprendió del borde del agujero y cayó con fuerza brutal directamente sobre mi cama, partiendo la base de madera a la mitad y dejando el colchón hecho una masa aplastada entre vigas y escombros. El soldado dio un salto hacia atrás del susto, cubriéndose la cabeza mientras una nueva cortina de polvo invadía la habitación. Yo ni me inmuté. Me quedé mirando la escena un par de segundos con los ojos bien abiertos y la cara completamente plana. Corrección, agregué, señalando los restos con una mano rígida. También me quedé sin cama. Un par de horas más tarde, me encontraba sentado en una elegante oficina provisional resguardada por varios guardias de élite. Frente a mí, del otro lado de un escritorio de madera fina, estaba la misma mujer imponente del parque. Mi nombre es Parasoul. Soy la líder de las garzas negras y reina de esta nación, se presentó con una postura impecable, cruzando las manos sobre la mesa. Antes que nada, quiero ofrecerte una disculpa sincera a nombre de mis tropas. El incidente en tu departamento fue un descuido inaceptable durante el proceso de incautación. Admito que por un brevísimo segundo se me abrió un poco la boca de la sorpresa. No todos los días te topas con la máxima autoridad del país, y mucho menos en una situación donde sus soldados terminaron destruyendo tu cuarto. Sin embargo, la impresión me duró apenas un instante. Al final, el título no me devolvía el techo ni la cama, así que la sorpresa dio paso a mi apatía habitual.
Aún así, entendiendo perfectamente con quién estaba hablando, me acomodé en la silla y mantuve una postura mucho más formal y respetuosa. Comprendo, Majestad, respondí con voz serena y tono educado. No hay problema con el incidente, son cosas que pasan en los operativos. Solo me gustaría saber, con todo respeto, ¿qué procede en mi situación ahora que mi vivienda quedó inhabitable? Parasoul me miró a los ojos por un instante y, con un gesto suave de la mano, relajó ligeramente la postura. No es necesario que me llames así, dijo con un tono notablemente más accesible. Llámame Parasoul. A fin de cuentas, la culpa de todo esto recae en el descuido de mis hombres. Hizo una breve pausa, revisando una carpeta sobre su escritorio donde figuraba el informe del incidente. Según el reporte, no solo colapsó la estructura central del techo, sino que la caída posterior de los escombros dañó de forma irreversible varias de tus pertenencias, continuó, volviendo a mirarme con seriedad. Francamente, no esperaba que un operativo de incautación terminara provocando semejante nivel de caos en una propiedad ajena. Se reclinó levemente en su asiento y apoyó los brazos sobre el escritorio. Por esa razón, me haré cargo personalmente de la reparación del daño. Mi primera opción era reubicarte en otra residencia en alquiler con los gastos cubiertos. Sin embargo, considerando las molestias y la pérdida total de tu espacio, si estás de acuerdo, creo que lo más justo es otorgarte directamente la propiedad de una casa. Es lo mínimo que podemos hacer para reparar el error de la guardia. Parasoul entrelazó los dedos sobre el escritorio y me observó con fijeza, cambiando su expresión a una mucho más analítica. Sin embargo, hay algo que no termina de cuadrarme, continuó, inclinándose un poco hacia adelante. ¿Por qué vivías en ese lugar? Hizo una breve pausa, como si midiera sus palabras antes de formular la duda. Nuestros informes indican que llevabas meses ahí. Con la tranquilidad y la lucidez que demuestras, dudo mucho que no te hayas dado cuenta de la clase de vecinos que tenías. Era un nido de criminales. ¿Por qué quedarte en un sitio así? Solté un suspiro corto y la miré a los ojos, respondiendo con la explicación más honesta y lógica que podía darle a alguien en su posición. Con todo respeto, señorita Parasoul, la respuesta es simple. Soy un adolescente, expliqué con tono calmado pero firme. No tenía los recursos ni la influencia para enfrentarme a toda esa gente por medios legales. Si intentaba denunciarlos o hacer un movimiento en su contra, era evidente que tenían la zona vigilada. El primer vecino que hablara o actuara de forma sospechosa no iba a terminar bien. Hice un leve gesto con la mano, señalando la nada. Mi única opción lógica para sobrevivir tranquilos era no meterme con nadie, pagar mi renta a tiempo y hacer como si no viera nada. Mantenerme al margen era la forma más segura de no convertirme en un objetivo. Parasoul se quedó en silencio un momento, procesando la frialdad y el sentido práctico de mi respuesta. No había heroísmo ni complicidad en mis palabras, solo la lógica pura de alguien que simplemente buscaba salir ileso del entorno en el que le tocó vivir. Parasoul se me quedó viendo unos segundos en absoluto silencio, asintiendo lentamente mientras analizaba mis palabras. La lógica detrás de mi razonamiento no dejaba espacio para dudas. Simplemente había actuado de la forma más racional para sobrevivir en un entorno hostil. Tiene todo el sentido del mundo, admitió con un leve tono de aprobación en la voz, apoyando la espalda en su sillón. La mayoría habría cometido la estupidez de denunciar sin protección o de involucrarse. Mantener la cabeza baja fue una decisión inteligente. Cerró la carpeta sobre el escritorio y me miró con decisión. Dada la situación y aceptando toda la responsabilidad por la pérdida de tu espacio, esto es lo que vamos a hacer. Te otorgaremos la propiedad de un departamento completamente a tu nombre. Está ubicado muy cerca de esta misma zona, en una calle bastante más tranquila. Hizo una pequeña pausa y continuó desglosando el acuerdo. El lugar ya cuenta con el amueblado básico para que no tengas que dormir en el suelo ni preocuparte por lo indispensable. Y como compensación adicional por las molestias generadas por mis tropas, te concederé una exención total en los pagos de servicios de agua y luz por un período mínimo de 6 meses. Me le quedé viendo un momento para procesar la oferta. Un departamento propio, amueblado y con 6 meses de servicios gratis solo por aguantar que un soldado atravesara mi techo. La verdad, la suerte me había dado un giro bastante conveniente. Me parece un trato más que justo, Parasoul, respondí asintiendo levemente y manteniendo el tono respetuoso. Se lo agradezco. Parasoul sonrió de forma leve, dando por concluido el asunto, y procedió a firmar un par de documentos que tenía sobre el escritorio.
El papeleo quedará listo en breve. Puedes estar tranquilo, muchacho. En ese momento, bajé la mirada hacia mi muñeca para revisar el reloj. Al ver la posición de las manecillas, los ojos se me abrieron un poco de más. Rayos, el trabajo, murmuré para mí mismo, antes de levantar la vista hacia ella. Disculpe, señorita Parasol, pero tengo que retirarme de inmediato. Mi turno en el restaurante está por empezar y si llego tarde, el gerente sí me va a mandar a arrestar a mí. Parasol dejó escapar una pequeña risa, divertida por la repentina urgencia, y me hizo un gesto amigable con la mano para darme paso. Está bien, no te quito más tiempo, respondió con tono tranquilo. Ve a cumplir con tus responsabilidades. Para cuando salgas de trabajar por la tarde, mis hombres ya habrán preparado las llaves y coordinado todo para que puedas mudarte hoy mismo a tu nueva residencia. Excelente. Muchas gracias de nuevo, Parasol, asentí con respeto, me puse de pie a toda prisa y salí de la oficina a paso rápido, listo para tomar la bicicleta e irme hecho un demonio hacia el restaurante. Poco después de la reunión, pedaleé como si me estuviera persiguiendo el mismísimo diablo, esquivando baches, peatones y el tráfico matutino de la ciudad. La bicicleta crujía con cada pedalazo fuerte, pero no tenía opción. Si llegaba demasiado tarde, no habría disculpa que me salvara del sermón del gerente. Al final, frené en seco en el callejón trasero del restaurante, amarré la bici a toda prisa y entré por la puerta de la cocina, ajustándome el uniforme en el camino. Revisé el reloj de la pared. 5 minutos tarde. Llegas tarde, chico. La voz del gerente resonó de inmediato desde la barra, cruzado de brazos y con la ceja levantada. Y eso sí que no es normal en ti. Siempre eres el primero en cruzar esa puerta. ¿Se puede saber qué te pasó? Me detuve un segundo para tomar aire, le sostuve la mirada con la cara de póker más neutra que pude poner y solté la verdad de la forma más cortante y seca posible. Mi departamento se cayó a pedazos. ¿Que tú qué? Exclamó el gerente, parpadeando un par de veces como si no terminara de procesar lo que acababa de escuchar. No, M. A ver, ¿me estás hablando en serio? Completamente en serio, respondí sin mover un solo músculo del rostro, acomodándome el mandil. Unas columnas del piso de arriba cayeron, el techo colapsó sobre mi cama y toda mi habitación quedó hecha escombros. Tuve que arreglar la situación antes de venir. El gerente se me quedó viendo unos segundos en absoluto silencio, buscando alguna señal de que le estuviera tomando el pelo o inventando una excusa ridícula para justificar esos 5 minutos de retraso. Pero al ver mi absoluta falta de expresión y la ligera capa de polvo blanco que todavía traía sobre los hombros de la chaqueta, su rostro cambió por completo a una mezcla de descolocación y ligera preocupación. Espera, ¿pero estás bien? ¿No te cayó nada encima? No. Me levanté justo a tiempo, dije con tono plano, tomando la libreta de pedidos y un lapicero. De hecho, la reina Parasol me va a dar un departamento nuevo por las molestias. Así que si no hay más preguntas, voy a empezar a limpiar las mesas de afuera. El sujeto se quedó parado a mitad de la cocina, con la boca abierta y la mano a medio levantar, viéndome caminar hacia la zona de comedores como si nada hubiera pasado. La reina, alcanzó a murmurar para sí mismo, rascándose la cabeza. Definitivamente este chico no es normal, luego le explico, dije sin frenar el paso, dándole una palmadita en el hombro para que cerrara la boca antes de salir a la zona de comedores. Apenas acababa de acomodar el primer juego de cubiertos en una mesa, la puerta trasera de la cocina se abrió de golpe. Sofía entró a toda prisa, ajustándose el delantal a medio camino mientras intentaba pasar desapercibida. Lamentablemente para ella, el gerente seguía congelado a mitad del pasillo intentando procesar lo de la reina, así que la vio entrar perfectamente. «Sofía», exclamó el jefe, cruzándose de brazos y canalizando toda la confusión de hace un momento en pura autoridad. 10 minutos tarde. ¿Se puede saber cuál es tu excusa? Porque el chico acaba de decirme que se le cayó el techo encima y francamente vas a tener que esforzarte mucho para superar eso. Sofía parpadeó confundida por la extraña referencia al techo, pero ni corta ni perezosa acomodó su postura, puso cara de víctima y soltó un largo respiro de cansancio. «Ay, jefe, no empiece», dijo agitando una mano en el aire con dramatismo. «El tráfico de la ciudad está insoportable hoy. No tiene idea de lo largo y pesado que está el trayecto, parecía que los autos ni se movían». El gerente rodó los ojos y dejó escapar un bufido. «El tráfico de siempre, claro. A trabajar, rápido». Sofía soltó un suspiro de alivio y caminó hacia la barra a recoger los primeros pedidos.
Al pasar a mi lado, me lanzó una mirada rápida y murmuró en voz baja con una sonrisa divertida. ¿En serio usaste la del techo cayéndose? ¡Qué creatividad la tuya, David! Toda la razón, me fui muy rápido con la transición y recorté el desarrollo del turno. Déjame expandir ese lapso de tiempo para que se sienta el peso del trabajo, los descansos y la dinámica con Sofía y el gerente antes de la llegada de las garzas negras. Aquí tienes la versión extendida. Horas más tarde, el turno de la mañana se transformó rápidamente en una maratón cansada y sin pausa. Conforme avanzaban las horas, las mesas comenzaron a llenarse de clientes hambrientos que no daban tregua. Entre tomar pedidos a toda prisa, esquivar platos calientes en la cocina, limpiar charolas grasientas y aguantar la exigencia habitual del horario de almuerzo, el cuerpo empezó a pasarme la factura. Mi falta de sueño y la nula cena de la noche anterior hacían que cada viaje de la cocina a las mesas se sintiera el doble de pesado, aunque logré mantener mi cara de póker intacta frente a los comensales. Durante uno de los pocos y breves descansos que tuvimos detrás de la barra, Sofía se recargó a mi lado mientras tomaba un sorbo de limonada. «Oye, ¿de verdad te ves molido hoy?», comentó observándome de reojo. «Y sigo sin creerme lo de tu historia del techo. ¿De verdad no fue una excusa para que el jefe no te regañara?». Sofía, si fuera a inventar una excusa para llegar 5 minutos tarde, habría dicho que se me ponchó la llanta de la bici, no que un soldado atravesó mi techo, respondí secamente antes de darle un trago a mi vaso de agua. Ella soltó una risa ligera, sacudiendo la cabeza. «Bueno, punto para ti. Pero si el jefe descubre que lo engañaste, te va a tocar limpiar la grasa de las parrillas toda la semana». El descanso duró un suspiro antes de que el gerente nos mandara de vuelta al ruedo. El trabajo continuó durante varias horas más, entre el ruido constante de los platos, las órdenes gritadas desde la cocina y el bullicio de la gente entrando y saliendo. Finalmente, al caer la tarde, el ajetreo comenzó a disminuir de forma drástica. El sol empezaba a ocultarse tras las colinas de la ciudad, y el restaurante quedó prácticamente vacío, sumergido en un silencio bastante bienvenido. Sofía estaba del otro lado limpiando la barra con un trapo húmedo, mientras que el gerente se encontraba concentrado revisando los tickets de la caja registradora en un rincón, haciendo cuentas con el ceño fruncido. En ese preciso momento, el suave tintineo de la campanilla de la entrada rompió la calma del lugar y la puerta principal se abrió de par en par. Un soldado de las garzas negras con uniforme táctico impecable entró primero, manteniendo una postura firme y abriéndole paso a una mujer vestida de manera sumamente formal, con un traje ejecutivo oscuro y un portafolios de cuero bajo el brazo. Ambos caminaron con paso coordinado y decidido directo hacia el mostrador, captando de inmediato la atención del jefe y sacando a Sofía de su rutina. «Buenas tardes», dijo la mujer con una voz sumamente profesional, sobria y clara, dirigiéndose al gerente. «Estamos buscando al joven David Torres. Necesitamos hablar con él sobre un asunto oficial». El gerente se quedó pasmado un segundo, alternando la mirada entre el soldado armado y la representante ejecutiva, reconociendo al instante el sello y las insignias de la Guardia Real de Parasoul. Miró rápidamente alrededor del mostrador y, al no verme a la vista porque me encontraba agachado acomodando unas cajas de insumos debajo de la barra, alzó la voz para llamarme. «Oye, David. Te buscan». Me erguí despacio desde detrás del mostrador, sacudiéndome un poco el polvo del pantalón, y caminé hacia ellos manteniendo la serenidad y un tono sumamente educado. «Buenas tardes. Soy yo, David Torres», dije, haciendo una breve inclinación de cabeza. «¿Ocurre algo?». La mujer del traje ejecutivo dibujó una sonrisa formal pero amable al escucharme y acomodó el portafolios bajo su brazo. El soldado a su lado dio un paso atrás, manteniéndose firme en posición de guardia. «Un gusto, joven Torres», respondió la mujer con voz clara, dirigiéndose tanto a mí como al gerente, que seguía con los ojos como platos desde la caja. «Vengo en representación directa de Su Majestad, la Reina Parasoul. Debido al incidente involuntario de esta mañana que derivó en la destrucción de su hogar como daño colateral durante el operativo de la Guardia, estoy aquí para hacerle entrega oficial de la documentación, la dirección y las llaves de su nueva residencia». Sacó de su portafolios un sobre de manila grueso, bastante pesado, con el sello real estampado en cera. Me lo extendió con ambas manos junto a un juego de llaves doradas relucientes. Al momento de entregármelas, la mujer se inclinó apenas un poco hacia mí y, bajando el tono de voz para que fuera un comentario algo más privado mientras yo tomaba el sobre, agregó con un leve respiro de alivio. «Y le confieso, no fue nada fácil dar con usted.
Hay demasiados restaurantes en esta ciudad y la indicación de su majestad era entregárselo personalmente antes de que terminara su turno. El gerente se quedó absolutamente congelado, mirando las llaves doradas, el sello real y luego a mí, mientras Sofía, con el trapo aún en la mano, me lanzaba una mirada desencajada que gritaba un es en serio. De punta a punta. Tomé el sobre y las llaves doradas con calma, sintiendo el peso del metal en la palma de mi mano, y le dediqué a la ejecutiva una pequeña inclinación de cabeza. Se lo agradezco mucho. Y lamento las molestias de haberlos hecho dar vueltas por la ciudad buscando el restaurante, respondí con tono sereno y educado. Que tengan buena tarde. Al contrario, es un deber cumplir con las órdenes de su majestad. Disfrute su nuevo hogar, joven Torres, concluyó la mujer, dando media vuelta junto al soldado de las garzas negras para salir del establecimiento. En cuanto la campanilla de la puerta volvió a sonar indicando que los visitantes se habían ido, el restaurante quedó sumergido en un silencio denso y sepulcral. Pude sentir la mirada fijada en mi nuca. Me giré despacio hacia la barra solo para encontrarme al gerente con los ojos casi saliéndose de las cuencas y la boca completamente abierta, mientras que Sofía había soltado el trapo sobre el mostrador y me miraba como si de la nada me hubieran salido dos cabezas. «Tú», alcanzó a balbucear el jefe, señalando el sobre con un dedo tembloroso. «No estabas jugando. De verdad la reina te dio una casa». «Se lo dije cuando llegué, jefe». «Solo que no me creyó», respondí con la cara de póker más neutra del mundo, guardándome el juego de llaves en el bolsillo del pantalón. «Si me da permiso, ya terminé de acomodar las cajas. Voy a quitarme el mandil para ir a ver mi nuevo departamento». El gerente parpadeó un par de veces para salir del trance, ajustándose la corbata mientras miraba el reloj de pared del restaurante. A ver, aguanta ahí», dijo el jefe, cruzándose de brazos y recuperando un poco la postura. «Todavía faltan casi 20 minutos para que termine tu turno oficial». Hizo una pausa, mirando alternadamente el sobre real con el sello de cera que yo tenía en la mano y mi cara completamente inexpresiva. Soltó un suspiro pesado, rascándose la nuca con resignación. «Pero, considerando que de verdad no me estabas tomando el pelo y que literalmente te acaban de entregar una casa por orden de la reina, te voy a dejar salir unos minutos antes. Eso sí, te los voy a descontar del sueldo de la semana, para que no pienses que esto es fiesta». Sofía soltó un resoplido divertido desde la barra al escuchar al jefe ponerse estricto por unos cuantos minutos, pero yo ni me inmuté. «Me parece perfecto, jefe». «No hay problema», respondí de inmediato y sin dudarlo ni un segundo. Lejos de molestarme, perder el equivalente a 15 minutos de sueldo mínimo a cambio de irme ya mismo a estrenar departamento amueblado y con servicios pagados era probablemente el mejor negocio de mi vida. Me quité el mandil, lo colgué en su perchero y tomé mis cosas bajo la mirada incrédula del gerente, que no podía creer lo poco que me había importado el descuento. «Ah, los jóvenes de ahora y sus ambiciones», murmuró por lo bajo, sobándose el puente de la nariz. «Les descuentas el tiempo y les da exactamente igual porque la reina les regala un departamento. En mis tiempos si llegabas tarde te tocaba lavar platos hasta la medianoche». Sofía soltó una carcajada que no pudo contener, tapándose la boca con el trapo de la barra mientras me veía caminar hacia la salida. «Felicidades por la casa nueva, David», me gritó alegremente desde la barra. «Acuérdate de tus amigos los desempleados del techo cuando hagas la fiesta de inauguración». «No habrá fiesta, Sofía. Solo voy a dormir», respondí con mi tono plano habitual mientras empujaba la puerta de cristal, haciendo sonar la campanilla por última vez en el día. Salí al aire fresco del atardecer, tomé mi bicicleta del candado y abrí el sobre de Manila para revisar la dirección. El mapa adjunto mostraba un complejo de departamentos ubicado a apenas unas cuadras de la zona céntrica, en una calle bastante tranquila y con buena iluminación. Me subí a la bici y pedaleé a un ritmo mucho más relajado que el de la mañana. Tras 10 minutos de trayecto, llegué frente a un edificio moderno, limpio y bien cuidado. Saqué la llave dorada del bolsillo, subí las escaleras hasta el piso indicado y abrí la puerta. El lugar superaba por mucho mis expectativas. Aire acondicionado, un sillón amplio, cocina integral y, lo más importante, una cama enorme y completamente intacta en la recámara principal. Cerré la puerta con seguro, dejé la mochila en una silla, me quité los zapatos y me dejé caer de espaldas sobre el colchón suave. Sin el ruido de vecinos sospechosos, sin agujeros en el techo y con 6 meses de servicios pagados, finalmente pude cerrar los ojos y quedarme profundamente dormido.
Desperté a oscuras, con la espalda hecha un nudo por haberme dormido mal acomodado. Al estirarme, el olor a tela nueva y la suavidad del colchón me desorientaron un segundo, hasta que por fin me cayó el 20. El departamento. Giré la muñeca, acerqué el reloj a la poca luz que entraba por la cortina y alcancé a distinguir las manecillas, marcando poco más de las 3 de la mañana. Me quedé viendo el techo en penumbras, procesando el desastre. Traía los tenis todavía puestos, el pantalón del trabajo arrugado y la camisa pegada al cuerpo. No había prendido la tele, no había abierto ni un solo cajón de la cocina, ni me había asomado a la ventana para ver la vista del lugar. Literalmente entré, vi la cama y me desmayé de puro cansancio. Pura madre, me volví a dormir temprano, mascullé al aire, tapándome la cara con las 2 manos. Tener un departamento entero amueblado a tu nombre, con agua y luz gratis por medio año, para terminar usándolo como hotel de paso de 3 de la mañana. Qué manera de desperdiciar la tarde.